Hola amigos, un día más estamos aquí en la tertulia de amigos en Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Contamos con la presencia de Carlos Reis. Carlos, bienvenido. Un placer estar aquí, Ramón. Estamos en ciernes, es decir, de aquí a una semana es el día 31 de octubre, que es un día especial para la cristiandad y especialmente para el movimiento evangélico y protestante, porque en el siglo XVI, bueno, en el año 1517, en esa fecha, hubo un hito histórico, bueno, como todo, ¿no? El día es solamente un punto de inflexión concreto, ¿no? En la que un monje que era profesor en una, bueno, hoy sería una universidad, ¿no?, teológica, clavó unas tesis en la puerta de la abadía del lugar donde estaba. Este hombre se llamaba Martín Lutero, ¿no? Y eso provocó una reacción que de alguna forma dividió el cristianismo, que ya estaba dividido en otras situaciones anteriores, pero que es un hito importante que vino a traer lo que se llamó la reforma protestante o la reforma dentro de la Iglesia cristiana, de la cristiandad, especialmente en la Iglesia católica, porque luego están los ortodoxos, ¿no?, que tal, pero en lo que es el mundo occidental o la Europa occidental fue un tiempo especial en el que Dios estaba involucrado de alguna manera, ¿no? Y ahora celebramos, bueno, si echamos números, son 507 años de esa realidad que ocurrió en aquel momento, de esa efeméride, vamos a decir, ¿no? Digamos que tú dijiste que verdaderamente es un día que marca lo que fue un movimiento reformista, porque en algunos casos previo y otros casos posterior y en algunos casos paralelamente a Lutero hubo otros reformistas como Savonarola en Italia, Pedro Baldo en Lyon, Francia, Calvino, John Knox en Escocia, Wycliffe en Inglaterra, por nombrar algunos, que Juan Hus en la zona de República Checa, toda esa zona. Son muchos que estuvieron involucrados en esto, que fue más que nada el plasmar el descontento que había con la forma en que, o a lo que se había llegado en la Iglesia en esa época. En el papado más que en la Iglesia. Y en el clero, en el clero en general, a lo que había llegado. Recordemos que en esa época la gente no tenía acceso a las escrituras, en parte por la falta de cultura, no sabían leer y escribir, todo el pueblo no sabía leer y escribir, en parte porque las liturgias eran en latín. Imagínate un inglés o un alemán entendiendo latín. Y por otra parte, también porque el clero entendía que ellos eran los únicos intérpretes de la ley y que los demás solamente obedecer. Y entonces comenzaron a ver, la gente comenzó a ver cómo el clero se enriquecía mientras la gente estaba pobre. Después había desviaciones como la venta de indultos y una serie de cosas. Sí. Recordemos que en esa época el Papa o los papas que correspondían a ese tiempo se habían propuesto edificar el gran templo de San Pedro en Roma, que hoy es Ciudad Vaticano, y que estaban necesitando muchos recursos económicos para ese
edificio. Tú vas ahora a verlo y dices, oh, qué vaya maravilla de edificio, pero eso costó sangre, sudor y lágrimas de mucha gente, y el sistema que utilizaron es algo que la Iglesia Católica ha seguido realizando, es las misas por los difuntos para sacarlos del purgatorio, que es el lugar que se inventaron de algo totalmente fuera de la enseñanza bíblica, ¿no? Y como los familiares estaban ahí sufriendo una situación de angustia y podían ser liberados de ahí. Y los historiadores que hablan de la historia de Lutero, y hay una película tremenda que se llama Lutero, ¿no? La película, que muestra cómo en las escalinatas de un templo en Roma, la gente subía escalera a escalera de rodillas, y por cada escalón tenía que pagar una cuota. Y este Lutero se encontraba en medio de esa situación, y de repente él, que tenía cierta clarividencia espiritual, mira para arriba y dice, bueno, pero ¿esto qué es? Y el que se había quedado sin dinero lo empujaban fuera, es decir, vete de aquí, que si tú estás aquí en medio perdemos alguna de las cuotas del peaje que está pagando la gente por hacer esto, y por conseguir beneficios espirituales para algún finado o para alguna situación que querían obtener de algún beneficio espiritual, ¿no? Y claro, eso más la lectura de textos bíblicos como la carta a los romanos, ¿no? Lleva a Lutero a esta confrontación con la realidad que estaba ocurriendo, ¿no? Bueno, pero paralelamente había casos de, por ejemplo, Pedro Baldo en la ciudad de León era un hombre rico, pero asqueado con todo esto, y buscando de Dios de todo corazón, lo que hizo fue desprenderse de toda la riqueza y dárselo a los pobres, porque él, claro, es lo que sucede en los movimientos sociales, se pendula de una punta a la otra, y él, viendo que la riqueza causaba todo ese mal y el afán por la riqueza que había degenerado la Iglesia en ese momento, él lo que hizo es, consideró que la riqueza era lo que perturbaba su alma, y se deshizo. Sí, y seguramente leería eso del que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Pero una cosa es dar las riquezas a los pobres y otra cosa es utilizar las riquezas para ayudar a los pobres, ¿no? Exacto. Porque el pobre es pobre a veces porque no ha tenido oportunidad, pero otras veces es por su mala administración, por su mala cabeza, ¿no? De tal manera que digo esto porque hablabas antes de que la mayoría de la población no sabía leer ni escribir, y cuando tú ves el pueblo judío y su costumbre desde muchos siglos antes, es decir, vamos a remontarnos al tiempo de Moisés, el pueblo judío está impulsado por Dios a la necesidad de leer y escribir, porque dice, estas cosas escribirás, entonces claro, tienes que aprender a leer y a escribir, y desde niños los israelitas tenían, desde los tiempos de Moisés, es decir, antes de todos los 40 años en el desierto y luego todo el tiempo en Israel, los 1700 años de cristianismo, todo ese tiempo había un conocimiento popular de lectura y escritura de un pueblo, es decir, ancestralmente, ¿no? Y sin embargo el cristianismo había optado por ese sistema de analfabetismo, de ignorancia en el pueblo. Coincidió con el oscurantismo. Coincidió... bueno, ya era época de salida de la Edad Media, pero bueno. Sí, coincidió con el oscurantismo, lo que se conoce en la historia, con eso. Entonces es como que se fue una degradación, y
comenzó, posterior a eso, gente que comenzó a tener un poco más de luz y dijo, sí, esto no es así. Sí, llega la Ilustración, también en España el Siglo de Oro y todas estas cosas, ¿no? Entonces, gente que comenzó a decir, esto no es así. Gente que comenzó a leer, gente que comenzó a buscar de todo corazón a Dios, y no digo que antes no lo hubo, pero no hubo casos así que se conocieran y que dieran, y entonces comenzó la reforma que creo que más allá del hecho histórico, porque la reforma fue un hecho histórico, pero no quiere decir que fue algo puntual y que se acabó, porque la reforma es... creo que hay un dicho, reformados para seguir reformando. Sí, no, dice, Iglesia reformada siempre en reforma. Exacto. Hasta que llegue a la perfección. ¿Por qué? Porque esto me hace acordar cuando, para que nos demos cuenta, siglo I, Pablo pasa por Creta y deja a Tito, y posteriormente le escribe en la carta a Tito y le dice, para esto te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Entonces, eso... No el pecado, sino lo deficiente. Es decir, prepara a la gente para que tengan suficiente capacidad para poder enfrentar las situaciones, ¿no? Exacto. Y no solamente preparar a la gente, sino corregir, porque la tendencia que tenemos es, bueno, el principio de entropía, ¿no? Que todo tiende al desorden. Y entonces, en cuanto nos dejamos y perdemos la sensibilidad al Espíritu Santo y a la obediencia a la palabra de Dios, tendemos a desordenarnos los seres humanos por nuestra naturaleza. Entonces, por eso es tan importante ese dicho que vino la reforma, pero estamos continuamente reformándonos. No quiere decir que tenemos que aprender cosas nuevas, diferentes, nuevas revelaciones, no. Ya está toda la revelación escrita. Sí. De todos modos, el hecho de la figura de Lutero, ¿no? Él es un hombre que tiene un montón de mochilas culturales sobre él. Un alemán con unas enseñanzas que le llevan a ser un clérigo, ¿no? A tomar una decisión personal de ser un clérigo, en un lugar donde también se copiaban las escrituras, que era uno de los trabajos que tenían los clérigos en esa época, y entonces ellos iban aprendiendo, iban escuchando, mucha de la enseñanza que tiene Lutero tiene que ver con la doctrina de la época en su ambiente. Y quiero decir con esto que su percepción del desorden está en un área concreta en la que Dios le alumbra, ¿no? Y él es algo que él dice en aquella reunión que tiene con Carlos V, ¿no? En la que el emperador hay la tensión entre su catolicismo español y su pertenencia a también una cultura alemana donde los señores feudales alemanes tienen mucho poder, y su título de emperador depende de estos señores alemanes que están apoyando a Lutero en su acción, ¿no? Pero que su título de emperador también era avalado por el papado, porque los títulos... Sí, pero dependía de los señores alemanes y él conjugaba la corona española con el imperio alemán, ¿no? Y con lo que la autoridad papal quedaba un poco ahí en medio, pero a lo que iba, en ese acto donde ya se vislumbra la Inquisición y su fortaleza en esa época y su influencia sobre el emperador,
Lutero dice que su alma está cautiva a la palabra de Dios. Eso es fundamental en la Reforma, porque a mí me han preguntado muchas veces, ¿no? Católicos honestos, porque en todos los sitios se cuecen habas, hay honestos y deshonestos, decía, oye, ¿qué diferencia hay entre un protestante, un evangélico y un católico? Yo les digo, mira, hay muchas diferencias, pero básicamente lo fundamental es que la Iglesia Católica equipara la tradición con la palabra de Dios. Sin embargo, el protestantismo, partiendo de esa proclamación de Lutero también, ¿no? Estamos cautivos a la palabra de Dios. Sí, la sola escritura. Sí, pero él proclamó, dice, mire, usted tiene la autoridad que tiene, usted me puede matar, pero yo estoy cautivo a la palabra de Dios. Yo lo que hago es porque es lo que leo en la palabra y es lo que creo es conforme a la palabra. Y es fundamental para el mundo evangélico porque ese es un principio básico en las iglesias. Hay quien dice, no, se crea un cisma. Digo, no, perdone, no es un problema de cisma, es un problema de vuelta al original, de alguna forma, sin completar, porque luego tuvo que haber muchas más reformas y seguimos con ese principio, pero Lutero proclama delante del emperador, mire, yo estoy cautivo a la palabra de Dios. Entonces la Iglesia Católica tiene dos fundamentos. Y yo siempre pregunto, ¿no? Y bien, no hay problema. Nosotros tenemos también costumbres y tradiciones. El problema es quién tiene la supremacía a la hora de los conflictos. ¿Es la tradición o es la palabra de Dios? Y desgraciadamente en la Iglesia Católica muchas veces impera la costumbre, la tradición, por encima de la palabra de Dios. Claro, pero le pasaba a los judíos, cuando Jesús le dijo, con vuestras tradiciones, igual, sí, invalidáis el mandamiento. Lo que decías tú, la entropía es la tendencia al ser humano de quedarte con lo malo en lugar de con lo bueno. Exacto. Es la desviación. Por eso también es tan importante el principio ese de una iglesia reformada que se sigue reformando, es para ir corrigiendo periódicamente aquellas cosas que vamos teniendo en deficiencia, porque así como hemos hablado que la Iglesia Católica, la única iglesia que había en ese momento, o bueno, en el Occidente. En Occidente, la única iglesia se devino en actitudes y cosas contrarias a la palabra de Dios y que desagradaban, tenemos que ser conscientes que hoy en día, hoy en el siglo XXI, y ya arrastrando el siglo XX y de otros momentos, tenemos que decir que aún las diferentes ramas del protestantismo, tenemos que decir que también arrastramos cosas que están fuera de la palabra. Sí, de hecho, a raíz del movimiento de Lutero que produjo una revolución en toda Europa, que recordemos que también hubo guerras y todo, sí. Por eso. Que incluso, bueno, y luego hay España, por ejemplo, persigue la reforma. Aquellos clérigos que estaban a favor de la reforma de Lutero son perseguidos, muchos escapan, buscan refugio en esos landers alemanes o Suiza, incluso alguno en Inglaterra, aunque ahí también había persecución. Y sobre todo en la zona sur de Europa, Francia, Italia y España, son sitios peligrosos porque ahí se levanta una persecución atroz, ¿no? Pero a pesar de eso, la Iglesia Católica se produce dentro de la Iglesia Católica una contrarreforma que de alguna forma dicen es verdad, alguna razón tienen, y hay cambios también dentro de la Iglesia Católica que produjeron una renovación en muchos aspectos, ¿no? Pero en esa situación hace 507 años y los años posteriores se empieza a ver un asentamiento de ese movimiento que luego queda como la Iglesia luterana,
que es una reforma muy parcial de las doctrinas sanas a lo que se había ido echando para atrás en tantos aspectos durante esos 1500 años, ¿no? Eso es. Entonces nos encontramos que empieza a haber mucho cambio dentro de ciertos grupos, y empieza a, sobre todo, principalmente, además de esa ruptura, dentro del mundo, vamos a decir, luterano, protestante, empieza a haber algo importante, que se empieza a popularizar la palabra de Dios, y se empiezan a levantar traducciones de la Biblia en los idiomas vernáculos, en los idiomas de cada país. En ese momento surge, no sé si es casualidad o la mano de Dios, la invención de la imprenta. La imprenta, sí. Que fue fundamental. Sí, porque la idea era popularizar, democratizar el uso de la palabra, porque era fundamental que la gente conociera de primera mano lo que la palabra de Dios decía, ¿no? Y que cualquiera pudiera estudiar y buscar dirección de Dios en la palabra. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, de tal manera que, y eso era muy peligroso para las estructuras religiosas, que cada uno tuviera su propia fe, pero definitivamente es lo único que puede funcionar. Gracias a Dios, actualmente hay muchos católicos que tienen una fe personal, y a lo largo de la historia ha habido casos que los tienen como santos, como gente muy especial, que recibieron dirección personal de Dios a través de la palabra, incluso dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Sí, de hecho, el principio bíblico, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, se cumple. Porque si alguien le busca de todo corazón, Dios se le manifiesta. El que viene a mí, no le echo fuera, dice el Señor. No Pero está todos pensando. esos son principios que están dentro de la palabra, que solamente cuando alguien la lee encuentra, y es impresionante cómo uno puede hallar verdaderas perlas en la palabra de Dios que vivifican su propia vida, ¿no? Y esa es la experiencia que tenemos muchos en nuestra relación con la palabra de Dios. Yo una vez visité una exposición de Biblias, esto era en Burgos, de alguien que tenía una colección de Biblias históricas desde la época de la Reforma o un poquito por esa época, y el planteamiento desde la Iglesia Católica, y incluso en Biblias católicas, y el planteamiento desde la perspectiva protestante, y veías Biblias así, grandotas, bien grandotas, en la que el texto de la palabra de Dios ocupaba 10-15% del volumen. El resto eran comentarios, directrices, y cómo a lo largo de los años esos compendios iban reduciéndose los comentarios, y entonces la proporción de la palabra de Dios iba creciendo. Evidentemente, al bajar el resto, no es que se escribieran más libros en la Biblia. No, bajó el volumen. Sí, pero y el porcentaje de que la palabra de Dios, hasta las Biblias que en la actualidad puedes encontrarte en cualquier librería que vende Biblias, prácticamente hay muchas Biblias que son solamente el texto bíblico, sin necesidad de comentarios externos, ¿no? Porque los comentarios externos mediatizan la lectura de la palabra de Dios. Y como había ese cambio, ¿no? De ya, usted lee aquí que dice esto, pero en realidad no quiere decir eso. Dice, ¿por qué no me deja leer a mí? Sí, pero es que si lee usted, a lo mejor eso le puede llevar a una desviación,
porque usted ha leído mal y entonces necesita ser acompañado en la lectura. Es verdad que es bueno buscar, bueno, cuando alguien tiene dudas con respecto a la palabra de Dios, buscar gente que le pueda aconsejar, ¿no? Pero al final las decisiones deben de ser personales, ¿no? Y cuando hay un comentario, ojo, hay Biblias protestantes o evangélicas con unos comentarios que casi te entran ganas de llevarlo a la pira, a que se encienda en el fuego, porque desvían a las personas de la dirección de Dios al criterio del que lo dio, ¿no? Y cuando alguien se cree en posesión de la verdad, no transmite libertad, sino que transmite un mensaje cerrado, ¿no? Y los que estudiamos la Biblia sabemos que la propia Biblia, como dice en ella misma, es viva, de tal manera que el Espíritu Santo te enseña y te guía a recibir mensaje, a veces del mismo texto, con dos expresiones diferentes, ¿no? Y esa es la gran riqueza de esa palabra viva, que no depende de un criterio eclesiástico o escolástico, sino que depende de la guía del Espíritu Santo en la lectura de la palabra de Dios, ¿no? De hecho, la propia Biblia fue, lo dice ella misma, que fue inspirada por Dios, es decir, y los escritores de la Biblia... Sí, dice que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Eso es, y que lo que escribieron fue algo motivado por Dios para transmitir una serie de principios a la gente que recibía esa palabra. Con lo cual, gracias a Dios por los maestros bíblicos, por aquellos que enseñan y que guían a la gente en la lectura, pero especialmente gracias al Espíritu Santo. A mí me suele llamar la atención que a veces estás en una predicación y tú has llevado un mensaje con un propósito concreto que has creído que era lo oportuno, y luego escuchantes que te dicen que ellos han recibido un mensaje absolutamente diferente al que tú diste. Porque para ellos ha habido una serie de matices y detalles especiales en los que Dios les habló, con lo cual les ha creado un mensaje personalizado que es distinto del que tú mismo habías previsto que estabas dando, ¿no? Y esa es la gran riqueza. Claro. Pero bueno, volvemos atrás y nos encontramos con que los primeros reformistas de la línea de Lutero empiezan a plantearse muchos de los aspectos que el sistema religioso había ido estableciendo, ¿no? Por ejemplo, tanto Lutero, que había hecho un voto de castidad, como los clérigos de la época, él se da cuenta que eso no es lo que está establecido en la Biblia, y se casa con una mujer que, partiendo también de un voto como monja, como religiosa, había salido de esa situación y contraen matrimonio. Y lo que cuentan es que fue un matrimonio bendito, tuvieron, no sé si fueron 7 hijos, y fue retomar el principio de los primeros dirigentes de la Iglesia, que eran todos casados, que vivían en familia y que desarrollaban su vida en familia. Es tan curioso como cuando Pablo, creo que le dice a Timoteo, que el que no gobierna bien su casa no puede gobernar la Iglesia. Y habla tanto en Timoteo como en Tito que tienen que ser maridos de una sola mujer, ¿no? Es decir, que tienen que ser personas casadas. Sí, volver al inicio de la creación, la familia, que es la primera iglesia. Y de la iglesia, es decir, sí. y de la iglesia después del Pentecostés, que se toma como principio de la iglesia. Algo interesante
que surge de todo esto es que un pueblo que generalmente era analfabeto, por causa de este movimiento reformista, comienza a instruirse y dejar el analfabetismo poco a poco, paulatinamente, no fue así de un día para otro, y comienza a revalorizarse el hecho de tener la capacidad de leer y escribir, de aprender. Y hace que la parte norte y oriental de Europa tenga un desarrollo tanto cultural como económico mucho mayor que la parte sur, que sigue dominada por el sistema católico, donde siguen propiciando el analfabetismo. Recordemos, en España, bueno, yo hice el servicio militar en los años 80 y había chicos que iban al servicio militar que eran analfabetos. Que bueno, a estos especialmente los mandos les hacían aprender a leer y escribir, pero tenían un retraso en cuanto a los conocimientos importante, porque todavía había analfabetos en los años 80. Y fue a partir de los años 50 donde en España empieza a erradicarse el analfabetismo. Estamos hablando de más de 250 años después de la Reforma Protestante, todavía en España empecinados en mantener a la gente en alfabetismo. Y esto, gracias a Dios, hoy no existe, está erradicado el analfabetismo en España y en Europa, pero que ha sido algo que ha estado vigente por intereses de tipo religioso durante siglos, ¿no? Y esto es lo que cambia en la Europa, vamos a decir, del norte y del este, que llevó a que países, Austria, Alemania, Dinamarca, Finlandia, en fin, todos estos países tuvieran un desarrollo social y económico mucho mayor que Francia, España, Italia. Lo que pasa es que hay que decir que el tema que no es como se dice ahora, la religión es algo del ámbito privado. No, sí, es del ámbito privado, nuestra fe es algo del ámbito privado. Es personal e intransferible, no se puede transferir la fe. Pero la trascendencia está en que afecta a mi vida personal pública. Sí, y a la sociedad en la que vivo le afecta, evidentemente. Sí. Entonces, en el momento que se hacen leyes, en el momento que se legisla o se hacen cosas, cuando yo plasmo bajo el prisma, de mi concepción de cómo son las cosas, por la fe que tengo, hago leyes y hago cuestiones que son más beneficiosas para la sociedad. Entonces, por eso nos encontramos en esa dicotomía. ¿Por qué esas sociedades del norte y este de Europa, como tú decías, tienen esa diferencia cultural y económica con el sur de Europa? ¿Por qué? Porque esa fe no era una fe que se vivía solamente el domingo, sino una fe que se vivía día a día y que afectaba la vida privada y pública de cada persona. Cuando hay una fe real, claro, la mentira, el robo, el desequilibrio social generaba una confrontación con aquel que estaba viviendo una fe viva. Entonces, todas esas cosas y movimientos sociales que se fueron realizando. Es curioso, ¿no? El Ejército de Salvación, por ejemplo, o Cruz Roja, se crean a raíz de este mover social de una iglesia viva, que luego han ido derivando en lo que decimos siempre, el principio de entropía. Pero todos estos principios, por ejemplo, la abolición de la esclavitud viene como fruto de una iglesia viva que está llevando
a su andar del día a día los principios que se establecen en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, hablábamos del tema de la escolarización. La Iglesia comienza a asumir la responsabilidad de enseñar, de educar a la gente y, de hecho, bueno, en España ocurre que en ese sistema de analfabetismo vienen llamados por Dios misioneros con una misión especial de abrir colegios. Estamos hablando del siglo XIX. Y se abren diferentes fundaciones y movimientos evangélicos europeos vienen a España a abrir colegios. Esto produce una reacción dentro de la realidad española y entonces en el lugar donde un grupo evangélico abría un colegio, pequeño colegio, con pocas personas, al lado habría la Iglesia Católica un colegio con monjas o bueno, clérigos de diferentes órdenes para contrarrestar lo que estaban haciendo aquellos. Y hay algunos que siguen la siguiente estrategia. Cuando hay dos colegios católicos haciendo la competencia al evangélico y ya están funcionando, cierra y se va a otro lugar. Y así fueron abriendo colegios por toda España y despertaron esa responsabilidad dentro de la Iglesia Católica de abrir colegios. Por ejemplo, hitos a nivel social bueno, en Madrid hay un colegio que era un instituto para mujeres, que yo creo que fue el primer colegio femenino que hubo en España. Nos encontrábamos con el mismo problema. Las mujeres, ya que los hombres no aprendían letras, las mujeres menos. Y el hito de poder levantar colegios para niñas fue también algo que rompió con el sistema social que había en España, ¿no? Y todo eso fue motivado por movimientos evangélicos que propugnaban la igualdad en ese aspecto de derechos en cuanto a acercarse al conocimiento, ¿no? Y poder tener por lo menos la oportunidad de aprender a leer y a escribir. Lo que luego llamaban las 4 reglas, ¿no? Leer, escribir, sumar y restar, ¿no? Aprender las normas básicas que también produjo que hubiera un despertar también social y económico en los países del sur, ¿no? Pero digamos que también la reforma afectó en la ética. Porque en la ética y en la política, sí. Exacto. ¿Por qué? Porque los movimientos reformistas, al ser personas que vivían por la palabra, conocían por la palabra y tenían una revelación propia acerca de la palabra guiaba sus vidas y eso se plasmaba en su ética y como dijimos, en las leyes, en la forma de hacer política. Entonces, fíjate que digamos, Inglaterra, en sus colonias en América, en general fueron más prósperas. En sus colonias en Asia, o en Oceanía, mejor dicho, fueron más prósperas. Estamos hablando de Australia y Nueva Zelanda, a pesar de que Australia fue principalmente una gran cárcel, pero esas sociedades se han desarrollado de una manera un tanto diferente a las otras. Entonces hay estudiosos que dicen, y no solamente estudiosos del mundo religioso, sino que al contrario, estudiosos de sociales y de economía, y que dice que la diferencia en el desarrollo económico social fue dado por la reforma. Sí.
los principios democráticos, recordemos que la palabra democracia viene de demos, que es el pueblo, y cracia es el gobierno del pueblo, ¿no? Y esto ocurría en la antigua Grecia, y era muy hipócrita ese sistema, ¿no? De que el pueblo elegía a sus gobernantes, pero allí también había mucha limpieza étnica y solamente había unas élites que eran los que, tanto en Grecia como luego en Roma, estamos hablando de los principios del sistema occidental, es decir, la ley romana, etcétera, etcétera, nace de esa palabra, pero en la época posterior a la Reforma, los países influenciados principalmente por la Reforma, empieza a haber un cambio político que lleva a las democracias modernas, que se basan en dos principios: derecho universal, es decir, con lo cual tengo que respetar a todos. La democracia no consiste en que la mayoría aplasta a la minoría, sino que respeta el pensamiento de los demás. Eso es algo que impensable todavía en la mente española. Nos encontramos con muchos problemas con el sistema democrático por eso, ¿no? Porque es un tema de decir, no, si yo tengo el 51% puedo denigrar al otro 49%. Y no es así. Una mentalidad democrática de la democracia moderna dice, yo tengo que defender al que no tiene fuerza para defenderse, porque tengo que respetar su identidad diferenciada. Ese es un principio. Y el otro es que elegimos a aquellos que nos gobiernan. Algo que luego estamos ahora mismo viendo como muchas veces hay manipulación y es tan constante escuchar fraudes electorales, ¿no? Cuando alguien tiene una base democrática, dice, bueno, que gobierne el que tiene más respaldo, ¿no? Porque es el que la gente quiere que esté gobernando. Y todos estos manipulaciones técnicas y de diferentes maneras para conseguir cosas hace que no haya ese respeto. En la restauración democrática en España, a finales del siglo pasado, había esa inquietud de poder hacerlo así. Eso es lo que llevó al milagro español de la transformación de una dictadura en un sistema democrático. Sí, la transición. Ahora, eso mismo, estás hablando de cómo se degeneran las cosas, y esto hemos hablado de ese principio de entropía, y creo que nos conviene como iglesia, dentro de la iglesia, yo supongo que la Iglesia Católica tendrá que hacer lo mismo, pero nosotros hoy, dentro de cada una de nuestras denominaciones, dentro de nosotros, que quizás podríamos decir que estamos dentro de los pentecostales o carismáticos, tendríamos también que comenzar a el principio de Pablo a Timoteo, que es corregir lo deficiente, ¿no? Creo que en la medida que no tengamos ese espíritu reformista, podemos llegar a caer en las aberraciones que cayó la iglesia que había en ese momento, que cayó quizá en la época del oscurantismo en lo más bajo. Y entonces que eso de reformados para seguir reformándonos, para seguir corrigiéndonos, es algo que tendría que imperar ese pensamiento crítico en cada uno de nosotros. Sí. Yo sé que porque lo he escuchado en reuniones generales de pastores a nivel FEREDE o a nivel SEM, pero también tendría que haberlo, creo, a nivel de cada denominación, de cada familia denominacional, de cada grupo, y aún en forma personal de cada pastor de su pequeña o grande congregación, ¿no? Sí, mira, yo he vivido nuestro movimiento, ¿no?
cuando empezamos con un mover del Espíritu especial, pero con muchas deficiencias, por desconocimiento. ¿Por qué? Porque la revelación de Dios no te puede decir todo de golpe. Es progresiva. Independientemente de la entropía, existe también ese principio de decir, oye, pues partimos y clavamos unas estacas para empezar a levantar un edificio determinado, y luego a lo largo de los años hemos sido conscientes de que aquello que en un principio sirvió, luego ya no sirve, porque era una revelación parcial. Seguimos con una revelación parcial. De tal manera que incluso luego resulta que las personas tenemos un límite temporal. Y cuando tú dependes de personalismos, esos personalismos van a desaparecer. De tal manera que el movimiento tiene que ser llevado por la mano de Dios, ¿no? Y aunque haya principios establecidos que dices, sí, pero son removibles, porque la realidad cambia y la revelación no ha sido completa también. Esos dos principios, y es lo que ha pasado en la Iglesia protestante y evangélica a lo largo de los siglos, y el gran problema es que cada vez que ha habido una renovación, ha habido una reacción contraria en aquellos que establecieron los primeros principios, ¿no? Y dices, perdona, ha pasado un tiempo y ahora el Señor amplía la revelación, y los historiadores, los que han estudiado un poquito la historia de la Iglesia desde la Reforma, han visto cómo ha habido diferentes ampliaciones de aquello que tuvo en su día Lutero, o como decías tú antes, Calvino, o tal, y han ido habiendo ampliaciones hasta, recordamos para nosotros muy importante, a finales del siglo XIX, principios del XX, está la renovación en el espíritu en la Iglesia, con el movimiento pentecostal, que encuentra como principal enemigo las propias iglesias protestantes que había de los siglos anteriores, y que empiezan a decir que eso es diabólico, sí, lo que está ocurriendo. O sea, estamos hablando de iglesias más tradicionales. Ahora, fíjate, podemos llegar... a mí me impactó esto. Pablo le dice a Tito, corrige. Pero resulta que si tú lees las cartas del Apocalipsis de las 7 iglesias, a 5 le dice, pero tengo contra ti esto. Yeah. Hoy, en esa zona donde estaban esas iglesias, no hay testimonio cristiano. El peligro de no corregir. Bueno, legalmente no hay siempre un remanente. Tanto en Corinto como en la Odisea, como en Sardis, es decir, en todos estos lugares. Bueno, estamos hablando de Turquía. En Turquía, ¿no? Entonces, estamos hablando que en ese sitio, el peligro de no aceptar la corrección, de que debemos redireccionar. Cuando los científicos de la NASA comenzaron a ver la forma de enviar naves al espacio para conquistar el espacio, se dieron cuenta que una pequeña desviación en el tiempo produce una gran desviación. Y entonces, cuando no se corrigen esas pequeñas desviaciones y las dejamos, en el tiempo producen grandes desviaciones. Y ha aparecido en algunas denominaciones cristianas algunas desviaciones muy, muy grandes y groseras que están provocando cismas dentro de esas propias denominaciones. Y creo que más que nunca, debido a eso, y no por entrar en crítica, sino que tenemos que ser sabios con la crítica, porque la autocrítica dada por el Espíritu Santo creo que es sabiduría. Entonces, esas pequeñas desviaciones, si no las corregimos a tiempo, se van a producir en grandes desviaciones. Entonces, a mi entender, también eso es el espíritu de reformados, sí,
para reformar. Fíjate, yo tengo la anécdota que tuvimos en una audiencia que nos dio el rey de España y Felipe VI nos dice: qué curioso que comienza vuestra realidad con un problema de simonía, es decir, de pago por las bendiciones, que eso es uno de los principios que mueve a Lutero que él no quiso romper la Iglesia Católica, sino que se reformara la propia Iglesia Católica. Él no pretendía romper y crear esa división, ¿no? Y dice, y en este tiempo hay movimientos que se denominan evangélicos que hacen lo mismo y que venden bendiciones a cambio de dinero, ¿no? Y dijimos, es verdad, eso es una vergüenza que hay alrededor nuestro. Nosotros no aceptamos a nadie que tiene esa actitud en medio nuestro, ¿no? En nuestra federación no aceptamos a gente que hace eso. Y estamos siempre luchando para denunciar ese tipo de cosas, personas que utilizan el nombre de Dios para enriquecimiento personal y que utilizan la buena voluntad de las personas para sacar rédito personal y para... todo eso es... Y la manipulación de la palabra. Sí, claro. Es que tienen que manipular la palabra para conseguir eso. Claro, la manipulación de la palabra. Entonces, a mi entender, esta fecha es conmemorativa de algo que significa tener más luz sobre la palabra. Pero también es una fecha que nos tiene que llamar a la reflexión, sí, claro, sobre ese tipo de cosas, ¿no? Y recordar, qué sé yo estoy recordando a Elí, que Elí perdió su herencia sacerdotal y su herencia personal, que eran sus hijos, sí, por no corregir lo que había que corregir. Dice que Dios se enojó con Elí por no estorbar a sus hijos en lo incorrecto que estaban haciendo, la desviación sacerdotal. Y ese es un peligro cuando no aceptamos que tenemos que corregir cosas. Sí. Y qué bueno que en este tiempo de reflexión, yo sé que se están organizando en diferentes lugares, bueno, por toda España, actos conmemorativos, porque cuando hicimos el 500 aniversario hay quien decía, la celebración, no podemos celebrar una ruptura, lo que sí podemos es conmemorar, porque fue algo positivo para la Iglesia, definitivamente fue positivo. Y es positivo cuando dejamos al Espíritu Santo abrir las ventanas y limpiar. Fíjate, los judíos una vez al año limpian sus casas, sacan todo, limpian con lejía, quitan cualquier polvo para que no haya ninguna levadura, y eso es muy espiritual, también es una enseñanza muy espiritual, que leude la masa del pan ácimo que debe ser consumido, ¿no? Pero se limpia todo y se hace una limpieza general y cuando haces una limpieza general de repente te encuentras, anda, esto lo tenía perdido hace meses y ahí está. Y dice, si esto lo teníamos que haber tirado y aprovechamos para tirar y se vacían muchas cosas que se acumulan en las casas, que es lo mismo, limpieza. Entonces, va a haber muchos actos conmemorativos de este evento, de esta realidad. Es curioso que hay países, a mí me llamó la atención Chile, celebra el día 31 de octubre, es día, como dicen, feriado, es festivo, porque en su día, a petición de la Iglesia Evangélica, ese es el día del Evangelio. Muchos ahora dicen, no, es el día del Halloween, que es un tema para tratar en otro programa. Pero no, es el día del Evangelio, es un día de proclamación de la palabra de Dios y es un día de reflexión de la Iglesia, porque es bueno decir, bien, la palabra es inamovible, es la misma, no cambia, cielos y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y qué bueno que podamos mirar a la palabra con honestidad y ver dónde nos estamos separando del propósito de Dios, ¿no? Y corregir eso
y es bueno hacerlo, y es un día especial que se puede hacer eso. En concreto, en la Comunidad de Madrid, que es donde estamos, desde donde estamos emitiendo, hay dos actos importantes. Uno es institucional y de alguna forma privado, es decir, hay que ir con invitación personal, que llevamos, es tercer año que la Comunidad de Madrid, igual que hay algunas otras comunidades en España, han reconocido ese día como día de reconocimiento desde la institución autonómica de la realidad del mundo evangélico en su territorio, ¿no? Y hemos tenido 2 años en los que se ha hecho el acto en la sede de la vicepresidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que es justo detrás de la Casa de Correos, y este año tienen un problema de reformas y va a ser en el Colegio del Porvenir, en Bravo Murillo, pero es un acto, vamos a decir, cerrado, ¿no? Donde van invitados los principales responsables de la obra evangélica de diferentes iglesias y denominaciones, y van representantes de la Comunidad de Madrid. Normalmente suele estar el vicepresidente de la comunidad. Todavía no ha estado en ninguna ocasión la presidenta, pero bueno, puede ser que alguna vez venga. Y hay un grupo de representantes de los diferentes partidos políticos que suelen estar juntamente con nosotros. Y digo, pero es un acto importante porque es la representación del pueblo de Dios junto con la representación del pueblo madrileño. Igual, vuelvo a decir que ocurre en otros lugares. Yo sé que en Valencia, en Andalucía, por ejemplo, son informaciones que me han llegado que se va a hacer también en ese día actos semejantes, y es posible que los que nos están escuchando o viendo puedan buscar información de esos lugares, ¿no? Y por la tarde, el día 31, a las 19 horas, 7 de la tarde, hay un acto abierto en la iglesia Cristo Vive, que es en la calle Hortaleza. Yo sé que había no sé si me podéis poner en pantalla la invitación a ese acto. Es un acto abierto, es una iglesia grande, donde no sé si tiene cabida para 600 personas, y ese día el Consejo Evangélico de Madrid suele aprovechar para hacer, aparte de lo que estamos hablando, un reconocimiento de entidades y personas significativas con respecto a la obra evangélica en España. Y este año coincide que la entidad reconocida es una entidad bien conocida por nosotros, porque es este medio, Radio Solidaria y Solidaria Televisión, va a ser homenajeada por el Consejo Evangélico de Madrid y reconocida en la labor que llevamos realizando en esta comunidad en todos estos años. Y va a haber un reconocimiento, y también luego el acto de recordar, ¿no? De conmemorar el hito histórico con una predicación. Han invitado a Miguel Díez a compartir la palabra, y es un sitio donde también suelen venir representantes políticos que nos acompañan. Partimos de un acto institucional a un acto religioso, donde también ellos suelen estar bien acogidos, y suele ser un acto entrañable. Así que invitar a cualquiera que se sienta en libertad para poder estar con nosotros el día 31 en Gran Vía Hortaleza, en la iglesia Cristo Vive, a partir de las 7 de la tarde. Como siempre, estar un poquito antes para poder tener espacio, porque es una iglesia que tiene medios de seguridad y cosas importantes, y qué bueno que podamos disfrutar juntos de la gracia de Dios en ese día.
seguimos adelante y buscando que ese espíritu reformista siga estando en nosotros y que estemos siempre en el último lugar de reforma, siendo reformados en el último mover del Espíritu, para que cuando el Señor venga nos encuentre lo más limpios y adecuados para ser usados por Él, ¿no? Lo más parecido posible a Jesús, ¿no? Eso porque es. Él está formando a Cristo en nosotros y yo creo que lo que quiere Él es ir sacando todo lo que no pertenece a Cristo de nuestras vidas. Muy bien. Se nos acaba el tiempo del programa de hoy. Ha sido un tiempo muy bueno de desarrollo, por lo menos, el conocimiento de este principio, ¿no?, de la Reforma. Y no me gustaría terminar sin pedirte, por favor, que nos dirijas en oración. Dios, en el nombre de Jesucristo venimos a ti a darte gracias, Señor, porque tú eres el que propicia la reforma. Tu Espíritu Santo es el que nos impulsa a buscar ser perfeccionados en ti por tu palabra y a quitarnos levaduras de la vieja vida, Señor. Señor, que tu obra no se termine, porque tú prometiste que tu obra iba a continuar en nuestras vidas hasta el día de Jesucristo. Señor, no queremos ser estorbo a lo que tú quieres hacer, ni queremos, Señor, aburguesarnos espiritualmente, sino que siempre estar dispuestos a escuchar la voz de tu Espíritu para cambiar lo que hay que cambiar, Señor. Ayúdanos a ser sensibles, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y gracias, Carlos, por este tiempo. Un placer. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este programa, deseándoles un día más que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, sus familias, sus trabajos. Que Dios les bendiga.